Hola viajantes, bienvenidos a Lausana. Estamos aquí en Suiza y como veis vamos a entrar a ver la exposición de objetos históricos del Titanic. Está aquí desde el 20... Ay, que está ahí justo tapado con el árbol. Desde el 27 de septiembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2025. Vamos a entrar, creo que la entrada eran 28 francos adultos y 18 los niños. Aquí vemos al Capitán Smith. Pues vamos a entrar, os comento, me he traído la GoPro sin batería porque soy así de inteligente, se me ha olvidado cargarla. Así que tengo que filmar con el teléfono y tampoco tengo el gimbal, así que perdonad, la calidad a lo mejor no va a ser la más mejor, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Así que bueno, pues ala, vamos a entrar. Bueno, pues ahora lo primero que tienes al entrar, te dan tu billete para entrar al Titanic, me lo han dado en inglés. Monísimo, nuestro billete. Y hay una réplica preciosa del Titanic. A ver, vamos a entrar porque el billete hay que entregarlo ahí. Entonces vamos a acercarnos primero porque hay que dar la vuelta aquí a la seguridad esta rara. No hay ni el tato, pero bueno, hay que dar toda la vuelta. Uy, uy. Es aquí la maqueta esta es preciosa. El barco es súper bonito, ¿eh? Ya os digo que como se me ha olvidado cargar la GoPro porque soy así de inteligente, voy con el teléfono en la mano, ¿vale? Perdonad, no era mi intención, pero me he dado cuenta al llegar, empezar a grabar, se ha apagado la GoPro, digo, ¿qué pasa? Digo, hoy va la batería. 3 baterías, las 3 gastadas. Torpeza del mundo, pero en fin. Bueno, pues eso, vamos a dar ahora aquí el billete y vamos a ver qué hay. Vale, pues acabamos de entrar, entonces no me he dado cuenta de una cosa, ¿vale? Este es el billete que nos han dado. Entonces la historia es, perdonad que lo estoy dando la vuelta. En el billete tienes un nombre, ¿vale? Me voy a poner en algún sitio que haya un poquito más de luz porque es que no se ve nada. Aquí, ¿vale? Yo soy Mr. Gunnar Isidor Tengling. Mi hijo es... ¿Quién eres tú, cariño? Que mi hijo está aquí. ¿Quieres decir hola? ¡Hola! Es Mr. Austin Bleiler van Williard. Vale, entonces al final de la visita, cuando salgas, vamos a descubrir si he sobrevivido o no. Nos van a decir si esta persona, nuestro billete, nuestro pasajero, ha sobrevivido o no. Ok. Nos ha sorprendido un poco, estamos los dos como, ostras, no sé si voy a sobrevivir o no. Aquí los suizos a bordo nos van a hablar un poco, esto es un poquito la introducción, ¿no? Pues un poco de, pues eso, la historia, pues unos 4.200 inmigrantes dejaron Suiza para ir a los Estados Unidos en 1919, 400 estaban en los barcos de la White Star Line y 28 había en el Titanic, o sea, había 28 suizos aquí en el Titanic y deben de ser estos de aquí. Alexis Beauchaté. Y aquí un poco pues la historia de cada uno de los pasajeros o de los que se conocían, de los pasajeros conocidos que fueron en el Titanic. Son estos de aquí, esta señora, Marie Gervan Tullard, Berta Lehmann. Bueno, veis estas personas y luego supongo que aquí nos está diciendo de qué parte de Suiza era cada una de las personas. De mi zona no hay nadie. Mira, en Altorf, ahí os hice un vídeo. Altorf es donde está el monumento a Guillermo Tell. Eran estas 3 personas. Es aquí del Ticino, Poschiavo, de San Gallen hay una Emma Segeser. La mayoría eran de Zurich. ¿Veis? Todas familias. Hay 3 de la familia Fröhlicher, 5 de la familia King. Aquí en Basel. Esto era la gente que iba, los suizos que iban en el Titanic. Entonces aquí tenemos fotos, pero voy a poner... ¿Se ve también? Bueno, sí se ve. Si no es que si lo pongo en grande y está oscuro no se ve. Vamos a ver fotos.
del Titanic, aquí cuando estaba saliendo. ¿Ves? Aquí son artículos de periódico de cuando del naufragio, de la botadura, de cuando salieron. Entonces vamos a acercarnos aquí, que hay un montón, mucha gente aquí. Unas postales y aquí pues el viaje que estaban haciendo. O sea, salieron aquí de Belfast, Southampton, Cherbourg, y aquí Queenstown, y ya de aquí salieron para cruzar. Y aquí pues donde fue el accidente, donde se chocaron, el Carpathia, que era el que estaba cerca pero que no llegó. Y este es el curso, lo que hizo el iceberg. Desde ahí arriba fue bajando hasta que aquí se encontraron. Sabéis que hay mucha gente, hay por aquí, ¿dónde está? Bueno, en Canadá, no me va a salir el nombre ahora del sitio este. Bueno, no me sale, lo estaré poniendo porque no me sale el nombre, pero hay un cementerio con víctimas del Titanic, los llevaron allí. Aquí lo veis. Entonces ahora vamos a ver qué nos encontramos cuando entremos aquí, la exposición. Uy. Bonjour. Vale, pues seguimos. Nos han dado la audioguía. Vale, tenemos que poner el numerito ese que pone ahí y darle al play. Entonces entramos en la primera sala. He dado una vuelta primero para hacer fotos y tal, para saber qué es lo que os voy a enseñar. Esta es la primera sala. Creo que como está bien iluminada puedo poner el este grande. Sí, vale. Pues esta es la primera sala que vemos. Se me oye bien, espero. Ya os digo que estoy con el teléfono, ¿eh? Entonces hay un poquito de información sobre pues los que crearon el barco, los ingenieros, Ismail. Tenéis aquí pues a esta gente. Hay un vídeo. Mirad, un ventilador original del Titanic. Parece mentira, tronco. Estos objetos aquí, tenerlos aquí, es increíble. Es aquí cuando lo estaban construyendo. Hay un vídeo. Os cuesta un poco de lo que es la historia. ¿Veis? Aquí los ingenieros que estaban aquí trabajando en la construcción, cómo estaban hechos, los planos, tal. Es una rejilla de ventilación. ¿Veis qué bonita? Entonces, ¿veis? Tenéis los numeritos estos para escuchar los audios de la audioguía. Una llave inglesa, graciosa. Luego aquí hay una maqueta preciosa del barco, la número 16. ¿Veis? Ya os digo que ponéis esto aquí y lo veis. Esta es la maqueta preciosa. Está contando sobre... Aquí en el audio este lo que nos ha dicho es eso, pues lo que tiene de alto, de largo, cuántos botes salvavidas, un poco datos así técnicos del barco, que es precioso. Luego aquí tenemos un silbato, whistle pipe, también original. Este era de los que no estaban ahí para que fuera bonito, pero no porque funcionara. ¿Ves aquí las turbinas? Luego aquí hay, a ver que no mate a la gente. Aquí más herramientas y partes del barco. Son ribetes. Aquí pues estaba en construcción. Luego aquí pues el día de la botadura. Es aquí bonito. Y luego entonces llegando por aquí, bueno, este es el otro lado de la maqueta, que es súper bonita. Por lo menos a mí me parece preciosa. ¿Veis? Aquí llegamos a la entrada. Entonces vamos a embarcar en el Titanic, como aquel que dice. Aquí tenéis el capitán Smith, A.J. Smith. Y entonces una vez que entras por aquí, entramos directamente al barco. ¡Wow, qué bonito! Espérate que yo todo esto todavía no lo he visto. ¡Wow, qué bonito! Bueno, vamos a entrar por el pasillo de primera clase. Mirad qué bonito, qué bien hecho está, por cierto. Aquí las suites con las lámparas. Vamos, todo el glamour del mundo. Súper bonito.
Pasillo súper bonito. ¿Veis? Aquí sigue la sala de exposición. Pero os voy a enseñar una vuelta aquí rápida. Ya digo, este es el pasillo de primera clase. Entonces, a ver si... Bueno, es que hay algo aquí expuesto, pero no os lo puedo enseñar porque está ahora mismo esta gente. Entonces, vamos a ver qué hay en esta sala. Vale. Precioso. Entonces, aquí hay algunos de los pasajeros de primera clase. Esa es Molly Brown. ¿Sabéis? Ah, mira, ahora se ve ya lo que había aquí. Hay algo de dinero y un colgante. No es el corazón del océano, pero es un colgante. Muy bonito. Entonces veis aquí a Molly Brown, la insumergible Molly Brown. Voy a echar para acá. Benjamin Guggenheim. Es que viene en francés y en inglés. Dorothy Gibson, actriz y modelo. Sir Cosmo Edmund y Lady Duff Gordon. Aquí tenéis estas personas. Y Isidor e Isa Strauss. Estos son los que salen en... Creo que son los de la película, ¿no? Los dos que salen tumbados en la cama, la pareja que están abrazándose cuando se está inundando la cabina. Que duele mucho esa escena. Esa y la de los niños. Ah, mirad, aquí un lavabo. Lavabo original. Madre mía, qué bonito. Y esto es una cabina de primera clase. Pues aquí esto es el número 20. Pues igual, das aquí. Esta parte es que he empezado a enseñarosla sin haberla visto primero. Entonces lo estoy descubriendo con vosotros. Pero bueno, veis aquí, esto es el camarote de primera clase con todo el glamour. Aquí lo veis. La cama. Súper bonito. Es muy, muy bonito. A ver qué más objetos hay aquí. Mira, creo que esto es un orinal, si no me equivoco. Sí, pot de chambre. ¿Veis aquí el orinal? Luego aquí hay... Esto no sé lo que es. Aquí son objetos, un peine, una navaja. Bueno, espera, voy a enseñaros esta zona de aquí, que ahora no hay nadie. Es aquí la sala de lectura de primera clase. Y aquí estos son partes de Porte-Carafe. ¿De dónde? De las cabinas de primera clase. ¿Veis aquí los grifos? Agua caliente, agua fría. Son azulejos del baño. Es impresionante verlo aquí. Verlo en persona es... Este es el para tirar de la cadena. Es aquí los menús de tercera clase y de segunda clase. Qué bonito. A ver, aquí hay... ¿Esto qué es? ¿Un marco o algo? Sí. La ventana de una... O sea, el marco de una de las ventanas de la cafetería. ¿Veis aquí? El café de la veranda. Vamos, el que estaba afuera. Y aquí supongo que serán... Esto es de segunda clase. Las vajillas de segunda clase. Tan bonita, vamos, ni tan mal. Aquí esto es de primera clase. Yo la verdad no le veo tampoco tanta diferencia entre primera y segunda clase si me preguntas, pero bueno, son muy bonitos. Y esto es la tercera clase. Pues sirve muy bien. Sirve estupendamente. Estas son vajillas de primera, segunda y tercera clase. Esa soy yo con el teléfono. Sí. Si no me hubiera olvidado de cargar la GoPro, que es que parezco su normal yo también. Este lo hemos visto ya. Entre fresia, esto que es porcelana. Mirad qué bonito, qué bonito. A ver, voy a intentar moverme despacito, que no os mareéis. Esto deben ser azulejos. Azulejos de tercera clase. La flor de lis, azulejo con la flor de lis. Y el suelo de la cocina. Aquí más fotos del Titanic en la cubierta. Aquí está, es el salón este. Súper bonito todo, ¿eh?
Aquí más fotos. Este es el gimnasio, creo recordar. Sí, está ahí lo de esto para remar. El gimnasio. El baño turco. Aquí hay algo que no sé lo que es. Unas cartas. Spittoon. Esto es... Ah, para escupirlo cuando fumas. Es como no fumo, no sé exactamente cómo furula esto. Ah, la escalera principal. Es aquí. Qué bonito. Por aquí es donde baja Rose. Ahí mirad un candelabro. Vale, esto es como en 3D. Es aquí un candelabro. Calendario original. La escalera es súper bonita, ¿eh? A que me salta el copyright por la musiquita. ¿Qué hay aquí? Espera, aquí. Ah, mira, estos son joyas de la gente. Pins. Botón de un oficial. Súper bonito, ¿eh? Y esto es lo de la escalera, que ya os digo, yo pensaba que había una reproducción o algo así ponía, pero parece que estamos bajando. Mira, soy Rose. Hola, Jack. ¿Y aquí qué hay? La escalera grande. Ornamentos de la flor de lis. De una cabina de primera clase. Súper bonito. A salir por aquí. Y ahora vamos a ir para acá a ver qué es lo que... Bueno, pues ahora vamos a ver algunos pasajeros de segunda y de tercera clase. Es aquí lo mismo en inglés, o sea, en francés y en inglés. Estos son pasajeros de segunda clase. Tenemos algunas... Esponja natural, un soporte para la esponja y un soporte para el jabón. Aquí un profesor de segunda clase y familias de tercera clase. Es aquí toda una familia. Entonces aquí cosas de segunda clase, hay un par de objetos de higiene personal. Es aquí el cepillo de dientes, un espejo, bueno, lo que queda del cepillo. Y entonces vamos a llegar a tercera clase. No sé si hoy se oyen las calderas, el pum, 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 pum. Vale, entonces aquí pone eso, que los pasajeros de tercera, incluso siendo de tercera, estaban mucho mejor atendidos que en otros lugares. Esto sería una cabina. Había cabinas, por lo que he leído, vamos, en el audio, había cabinas de 4, de 6 y de 8 personas. ¿Ves aquí los chalecos salvavidas, la mantita con el White Star Line, las maletas? Pues esto sería una cabina de tercera clase, que estaban al lado de las calderas, por eso se oye este fum, 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 fum que se oye. Estos son trabajadores, no sé qué streamer, ni streamer, no sé. Pompiers son fireman, son los bomberos, pero que digo yo que son los que estarán echando el carbón. ¿Ves? Aquí hay un distribuidor, algo de aceite. O sea, hay las calderas gigantes. Es que está todo tan oscuro y hay un cachito de carbón. Entonces veis aquí las calderas, os digo, los trabajadores. Ahora yo creo que vamos a llegar ya a la zona cuando ya empieza lo que es el desastre en sí. Ah, mira, una chocolatera. Chocolatera original. Aquí pues eso, los primeros avisos a la 1:45 en América avisó de que había hielo y hielo. Es aquí, estos son los avisos. A las 9:30 por la tarde el SS Mesaba les dijo que había hielo. A las 10:55 el Californian. Hielo, 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 pero nada, hasta que iceberg, right ahead. Es lo triste, que si se hubieran chocado de frente no hubiera pasado tanto como pasó al chocarse de costado. Aquí ves, esta es la zona que tiene que ver con el choque.
Vale, aquí hay unas gafas, que no sé por qué las gafas me han impresionado más que a lo mejor otros objetos. Me ha dado cosilla ver las gafas. Aquí hay un colgante. También un colgante súper bonito. Y aquí, bueno, pues algunos testimonios de supervivientes. Y aquí es una cosa que mola mucho. Pasa que es que ahora mismo está lleno de niños y no quiero enfocar a los niños. Voy a enseñaros el resto y ahora en cuanto se quiten los niños os enseño el iceberg, ¿vale? Porque hay un iceberg de mentira que puedes tocar. Es aquí una llave de estas. También original. Entonces aquí hay un vídeo que muestra pues cómo se hundió el Titanic. A ver si se quitan los niños y os enseño el iceberg. Es que habiendo niños no me quiero. Ahora parece que se han quitado, ¿vale? Aquí hay unos zapatos que también igual me ha impresionado mogollón. Un par de botas. Qué fuerte. Y este es el iceberg, ¿vale? Es un iceberg que está, lo pone aquí, que lo puedes tocar, la temperatura a la que tiene. Esperaos que es que se ha vuelto a poner un niño. Bueno, perdonad un momentito, a ver si se quitan los niños y me pongo, que es que no quiero enfocar a los niños. Bueno, esto va a ser lo más cerca que vamos a estar de no tener niños. Así que bueno, aquí lo veis, entonces ahora se pone como muy oscuro, perdonad. Entonces tú vienes con la mano y si es que se ve algo, lo tocas, ¿no? Hostia, qué frío tú. O sea, si puedes aguantar, pues pones la mano, pero esto está muy frío, muy frío, muy frío. Perdonad, es que la luz es malísima. O sea, te pones a oscuras, no se te ve nada. Pero bueno, este es el iceberg, es una experiencia tocarlo, hace muchísimo frío. Entonces lo de las botas estas igual, llaman muchísimo la atención. En fin, bueno, vamos a seguir a ver qué más hay por aquí. Aquí hay algunos de los pasajeros pues más conocidos, los Strauss, eso es lo que os he comentado antes. Aquí hay pequeños objetos, es el mango de una herramienta, un fusible de cerámica, una jarra de la White Star Line que está rota, cristal de ¿cómo se llama? Los portholes, ¿sabes? Las ventanas estas redondas así con cristal gordo, es un cristal de esos. Y aquí es el medallón de un perfume, el paquete de un perfume de la Rose France. Y aquí es lo que os digo de los pasajeros, pues Bruce Ismay, que a este le cayó de todo porque él se salvó mientras otras personas murieron. La insumergible Molly Brown. Becker, esta niña se fue separada de su madre y de sus hermanos cuando estaban subiendo a los barcos. Al final se fue en el barco número 13, en el salvavidas número 13. Estos son los Strauss, que ella dijo eso, que no se va a separar de su marido, que han vivido juntos y van a morir juntos. Y murieron juntos, de hecho. Así que bueno, seguimos en la siguiente sala. Perdonad que esté todo tan oscuro, es que la verdad que está muy oscuro. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Aquí están algunos objetos encontrados, por lo que veo, es tal como los encontraron. ¿Veis aquí? En el fondo del mar. Y así los han expuesto. Au gratin. ¿Veis? Aquí es como los encontraron. Luego está una ventana de estas que os digo, de estas redondas. ¿Veis? Luego un banco. Bueno, pero ahora me acerco, que es que hay gente. Pero veis aquí una de las partes estas del Titanic, aquí con las ventanas estas gigantes. ¿Ves aquí el original? Son uno de estos agujeritos redondos que están aquí. Es impresionante. Bueno, vamos al banco este que me faltaba por enseñároslo. ¿Veis el banco ahí en el agua? Y aquí el banco original. Y aquí está hablando de la quilla, la parte esta del beso de Jack y Rose. Y por lo que se ve, pues que se está deshaciendo, vamos. Creo haber leído hace poco, si me equivoco os lo estaré poniendo, que una de estas barandillas ya se ha caído, de hecho. Sabes que las bacterias y tal se lo están comiendo y se está deshaciendo directamente. Aquí veis cómo estábamos ahora.
pues con la bacteria, la corrosión, todo esto. O sea, esto es no es el original, entonces por eso se puede tocar. Pero es aquí otra ventanita de estas. Estar viendo objetos tan antiguos y rescatados de tan abajo del mar es impresionante. Aquí cuenta un poco, pues eso, la expedición al Titanic, cómo llegaron a mirar esto para lavarte las manos. Sabéis que tiene una especie de jarra y echas el agua aquí para lavarte ahí en la cabina. Nos seguimos a la siguiente. Perdonad que esté todo tan oscuro. A ver qué hay aquí. Bueno, aquí hay un poco pues de primera clase. Bueno, algo de objetos personales de las personas. Estos son objetos personajes de Edgar Samuel Andrew. Postales, souvenirs. Estos son de Howard Irving. Ah, mirad, una flauta. Una medalla. Y aquí un poco pues la información, ¿no? Pasajeros pues de la tripulación eran 290 que se salvaron y 701 fallecieron con todos sus nombres. De tercera clase se salvaron 181 y fallecieron 529. De segunda clase se salvaron 116 y murieron 168. Y de primera clase murieron 125 y se salvaron 199. Qué fuerte. Entonces aquí vemos, hay ropa. Ropa de uno de los trabajadores. Aquí los calcetines, los pantalones, el cinturón. Aquí de las camisas, los tirantes, el cinturón. Qué triste. Es aquí más objetos personales, más tarjetas, billetes. El billete de segunda clase. Esto es de Franz Pulbaum. Aquí también hay más objetos. Estos son perfumes de Adolf Saalfeld. Este es él es perfumista, pues, alguno de sus estos. En memoria de Paul Henry Nargeolet. ¿De quién es? Ah, vale, que este fue el que descubrió muchos de los objetos que están aquí puestos. Ay, perdón. Ah, vale, pone aquí pues eso, que tiene el récord de haber bajado 37 veces o sea, había bajado 37 veces a recoger cosas del Titanic. Sacó él también el artefacto más grande de todos, pero que durante su pues la 38 vez que lo intentaron, el 18 de junio de 2023, murieron él y otros 4 pasajeros murieron en el mar. Así que como falleció, pues no lo tienen aquí en recuerdo de él. Aquí lo veis. Pues eso, la gente. Yo creo que aquí ya es la última sala. Aquí lo que hay es como nos lleva en un viaje, o sea, como las cámaras, pues como si estuviéramos en el sumergible viendo las cosas del Titanic. Pues aquí ya es la salida. ¿Veis? Todas las cosas en detalle. Es un poco como estar en el sumergible este. ¿Veis? Viendo los objetos. Se mueve todo tan rápido. Uy, se ha quedado a oscuras. Yo creo que es un poco ahora de historia, ¿no? Ahí es como está empezando. Voy a acercar allí. Ahora se pone también en el otro lado. ¿Veis? Cuando lo estaban construyendo. Son la botadura aquí. Espérate, voy a poner por acá. Aquí vemos el Titanic y el Olympic. Estaban ahí los dos juntos. Sabéis que eran los dos barcos hermanos. La verdad que las imágenes están súper bien, ¿eh? Parece que está saliendo del agua el Titanic. Parece.
Ahora se vuelve a poner oscuro. Uy, la escalera. Aquí es por donde baja Rose a encontrarse con Jack. La escalera es una pasada, ¿eh? Con la cúpula de cristal además arriba. Súper bonito aquí. Bueno, yo creo que vamos a hacer una especie de recorrido virtual por el barco. Los salones de primera clase y tal. Está súper bien, ¿eh? Esto será otro salón. Son bonitos, ¿eh? Parece que estamos ahí paseando. Los jardines estos, bueno, los jardines, las terrazas estas. Aquí también hay una escena, ¿no es la del como el desayuno o algo así, cuando se enfada Cal con ella y le da un guantazo, le tira el desayuno? Estos son los baños turcos, buenísimos. Esto parece la sala de fumar de los hombres o algo así. No sé, me lo estoy inventando, o sea, lo estoy diciendo según lo estoy viendo, os digo lo que me parece que es. O a lo mejor esto ya es segunda clase o algo, no sé, es que como es todo tan lujoso no parece, no sé, puede ser primera o segunda clase. Oh, una niña. Los comedores. Desde luego tuvo que ser un sueño este barco, ¿eh? Vale, esto ya sí parece o de la tripulación o segunda clase o algo así, pues no creo que sea tercera, pero también es un comedor. Esto parece más un bar, no sé, como una especie de bar, sala de estar aquí. Esto fueron los pasillos. Qué bonito, más verlo ahí vacío es como... Vale, esto sí que parecen las salas de... O sea, donde están los camarotes de la tripulación. ¿Veis aquí las puertas? Y esto es la sala de las calderas. Abajo, donde estaban los trabajadores echando carbón. Las primeras salas que se cerraron, vamos. Aquí veis los motores moviéndose. Bus. ¡Ay, qué bonito! La sala de mandos. Aquí es donde estaba el Capitán Smith. Aquí en la película es donde él muere. Él viene aquí cuando se está inundando y se engancha ahí al ancla. Se vuelve a poner oscuro. ¿Y ahora qué vamos a ver? Supongo, a lo mejor empieza otra vez desde el principio. ¡Ah, no! ¡Uy! No. Iceberg, right ahead. Nos vamos a chocar. Que si se hubieran chocado de frente, he visto en algún documental, si se hubieran chocado de frente no hubiera sido tan malo el accidente. Pero como se chocaron de lado y rajó toda la parte de abajo. La noche lo que estaba yo pensando es que yo he ido en un barco, en un ferry por la noche y tal, y no se ve nada. O sea, yo me imagino en el momento en que las luces se apagaron, o sea, la oscuridad total, porque en mitad del mar no ves nada, o sea, no se ve nada. En la película, bueno, pues está iluminado, pero eso tuvo que ser horrible, el frío, oír los gritos de la gente sin ver nada, porque es que la gente, desde aquí estamos bien en un barco salvavidas. O sea, deberían estar a oscuras totalmente en cuanto se fue la luz del barco. Ahora se quedó todo a oscuras y por la noche en el mar no ves nada. Nunca lo había pensado, hasta hace poco que no sé dónde lo vi. Y pensé, madre mía de mi vida, que... Bueno, aquí ya se está hundiendo totalmente. Madre mía, da pena pensarlo. Pero está muy bien hecho el vídeo, está muy bien hecho. Bueno, pues ahora ya hemos llegado al final. Así que, viajantes, espero que os haya interesado, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un pequeño plus de la tienda de souvenirs. Te puedes hacer fotos aquí en la quilla del barco como Jack y Rose y una en las escaleras que por supuesto nos hemos hecho. Tengo que ir a recogerlas ahora, pero las haces así. Pero tiene un montón de cosas. Muy original. Ahora ya a la salida coges las fotos que te hayas hecho y descubres si tu persona ha sobrevivido o no. Vamos a ver qué ha pasado conmigo, si he sobrevivido o no.